Bienvenidos al podcast del Centro de Estudios sobre Procesos Constitucionales NATICUM, el espacio que une derecho y tecnología. Aquí podrás aprender sobre derecho constitucional, fiscal, administrativo y derechos humanos. Bienvenidos al podcast del Centro de Estudios sobre Procesos Constitucionales NATICUM. En el episodio 14 vamos a hablar sobre el libro La Escuela de Alicante de Filosofía del Derecho, Argumentación Jurídica y Pospositivismo Jurídico, con sus autores Rafael Buzón y Juan Jesús Garza Onofre. Rafa, Tito, bienvenidos, muchas gracias por estar al día de aquí con nosotros. No, gracias a ti por invitarnos. Muchas gracias, Mariana. Bueno, antes de comenzar, me gustaría darle nada más breve lectura a sus trayectorias. Rafa tiene grado en Derecho en la Universidad de Sevilla, máster en Argumentación Jurídica en la Universidad de Alicante, es profesor de Teoría del Derecho, Filosofía del Derecho y Bioética en la Universidad de Alicante. Tito es licenciado en Derecho, maestro en Estudios Avanzados en Derechos Humanos, Argumentación Jurídica y doctor en Filosofía del Derecho. Se ha especializado en temas relativos al ejercicio de la abogacía, la enseñanza del derecho y la ética jurídica. Bueno, Tito, Rafa, antes que nada me gustaría agradecerles por acompañarnos el día de hoy, haber venido desde España, desde la Ciudad de México, para presentar el libro aquí en la península de Yucatán. Quiero que me platiquen un poquito acerca del libro, cómo nace la idea. Bueno, gracias por el recibimiento. La verdad que siempre es bueno venir al sur del país y en general del mundo. Se respira un ambiente distinto y de verdad que estamos muy contentos de tener este diálogo y de verdad gracias a NATICUM por la invitación. El libro, yo tengo que confesar, el libro es una idea de Rafa y Rafa me puso a trabajar como suele ser las nuevas generaciones, ¿no? Yo lo único que hice fue seguirle la corriente y la verdad que enmarcar este trabajo dentro de lo que vendría siendo la jubilación de Manuel Atienza. El profesor Manuel Atienza, que al final del día es el gran maestro de maestros y líder de esta escuela, pues es una persona que hace tan solo algunos meses alcanzó la jubilación y en ese sentido se realizaron varios seminarios de discusión en torno a su obra, en torno a su influencia y el libro como tal surge en plena pandemia. Rafa algún día, como solemos compartir ideas y pensamientos, pues recuerdan que al inicio de la pandemia era como que la gente tenía tiempo para hacer cosas, ¿no? Y la gente leía y cocinaba y demás, pues a Rafa le dio por tener una idea y escribir este libro, ¿no? Hay que decirlo también de manera concreta. Originalmente habíamos pensado que fuera más bien un producto audiovisual, ¿no? Habíamos pensado hacer entrevistas vía YouTube o algo por el estilo, pero conociendo también un poco a los involucrados y un poco en la tónica que estábamos buscando, pues una cosa llevó a la otra y en definitiva este libro, yo sí quiero dejar bien claro, no es más que un libro que se hace muy en sintonía con hacer un corte de caja de la gran influencia que tiene la escuela y para eso nos limitamos a ser unos facilitadores de sus protagonistas. Lo único que hacemos nosotros es hacer un estudio introductorio, contar una historia a partir de diversas instrumentos y diversos entrevistas y cuestiones que nosotros conocemos de primera mano de Manuel Atienza y de la Escuela de Alicante y en ese sentido la segunda parte del libro Rafa y yo formulamos unas preguntas y después se les enviamos a cada uno de los profesoras y profesores para que la respondieran y al final integramos estas entrevistas, la introducción y solicitamos un prólogo a dos personas que son importantes dentro de la escuela, que son grandes amigos de no solo de Manuel Atienza, sino también de la Escuela de Alicante, que es el profesor del ITAM emérito Rodolfo Vázquez y el profesor catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, Francisco Laporta.
a grandes rasgos fue un poco el surgimiento del libro, o desmiénteme, Rafa, no sé si dije alguna mentira. Antes que nada agradecer por supuesto a Naticum, ¿no? a Omar, a Michel, a Mariana y a los chicos, ¿no? A los chicos de Naticum, por darnos esta oportunidad, ¿no? De venir a hablar de nuestro libro y de compartir en Mérida, una ciudad exquisita, pues esta oportunidad, ¿no? Bueno, lo ha dicho Tito prácticamente todo, ¿no? En cierto modo, lo que pretendimos también era, pues, además del homenaje a Manuel Atienza, pues hacer una foto de un momento determinado, ¿no? Un momento único probablemente, ¿no? Donde se ha forjado un grupo realmente importante de filosofía del derecho, y simplemente fotografiar para que después, posteriormente, se puedan hacer trabajos más en profundidad de las secuelas que va dejando esta escuela, las secuelas positivas, ¿no? Que va dejando la escuela, por ejemplo, en un país como México, ¿no? Por ejemplo, hay que hacer trabajos de la revista Doxa, ¿no? Hay que hacer trabajos serios, porque desde esa revista se puede ver lo que ha sido la historia de la filosofía del derecho, ya desde el año 84, donde han participado varios de los grandes autores, ¿no? De la disciplina, todas las corrientes de pensamiento, etcétera. Y bueno, pues Tito y yo quedamos muy contentos con el resultado de este agradecimiento, ¿no? No solo al maestro Manuel Atienza, sino a nuestros maestros, ¿no? Que al final siempre hay que tener en cuenta que es un grupo en el que sin duda pues estamos muy satisfechos de formar parte, ¿no? No, y si me permites complementar, Mariana, es algo que yo creo que algunas veces lo he platicado, he tenido la fortuna de platicarlo con Manuel Atienza, y es pues la idea de la relación profesor-alumno, ¿no? Maestro, escuela, un grupo, un círculo, tal. Y en ese sentido parecería que en estos tiempos de rapidez, de liquidez, donde todo tiene que ser rápido y demás, tal, la imagen propiamente de los maestros, de los profesores, ha quedado en un segundo plano ante un ambiente enteramente pragmatista, utilitarista. Y parecería que la función que tienen los maestros, aquellos que tienen una vocación propiamente por la generación de nuevos cuadros y de una idea de futuro, pues en definitiva es eso también, es seguir la estela de un maestro y una especie de agradecimiento a reivindicar la importancia de los buenos maestros, no simplemente de esta idea de alguien que tiene el compromiso con la vocación de entender que el profesor al final del día va guiando, orientando las vidas de muchas personas, ¿no? Entonces, pues eso también, eso es una apología de la profesión docente, de la profesión comprometida con el pensamiento más allá de entender esta tarea como un mero burocrático, como un mero trámite burocrático, como un mero un barco. No, es la idea de entender esto, la importancia que tienen los maestros en la generación de pensamiento y en la generación de personas que pueden influir la realidad social. Que de hecho al respecto, recuerdo en el prólogo que escribe Francisco Laporta, cita al maestro Atienza y señala, no recuerdo exactamente bien la cita, pero va por la línea de que no hay discípulos en el grupo de Alicante, sino hay compañeros más jóvenes que más tarde se convierten en amigos. Y de lo que, cabe mencionar, tuve la oportunidad de estar en Alicante, de ver de primera mano la forma en que interactúan todos los que forman parte del grupo. Y realmente esa frase se me quedó mucho porque pude ser testigo de esa forma de interacción que existe en la escuela. Que además me llamaba mucho la atención, ¿no? Que la discusión se llevaba en un plano de igualdad, de crítica, de análisis, que precisamente esa dinámica que tú comentas es lo que permitía ese flujo de ideas, esa constante crítica, esa constante evolución, ¿no? Bueno, adelante. Es que ayer Rafa dijo una frase que me gustó mucho, no sé si la recuerda, Rafa. Para no cometer algún error, pero creo que da en el clavo, Mariana, cuando resumes eso en la frase, ¿no? Creo que te refieres a lo de que la argumentación racional es la negación de la autoridad, ¿no? O sea, si estamos en un grupo
que realmente predica, ¿no? Que predica con el ejemplo, ¿no? Predica lo que enseña, precisamente por eso, ¿no? De las estructuras jerárquicas no son más que la negación de la argumentación racional, ¿no? Por tanto, ¿no? Cuando vienen alumnos, ¿no? Al máster, pues se quedan sorprendidos, ¿no? De las discusiones fuertes, ¿no? Con Atienza, con Juan Antonio Pérez Lledó, con Josep Aguiló, etcétera. Pero en el día a día, ¿no? Es algo completamente normal. No hay ningún problema en llevarle la contraria a Manuel Atienza y llevársela enfáticamente, ¿no? Y discutir con él a fondo. Son diarias, ¿no? Estas discusiones, y al final la autoridad se gana por la vía del mejor argumento, no por la vía del cargo y del puesto que ocupa en la jerarquía universitaria. Eso lamentablemente es algo que no está presente en la universidad de hoy día. Sí, totalmente. Y de hecho, esto ha sido un constante tema de conversación desde que ustedes llegaron, que me declaro de una de esas alumnas choqueadas por la forma de interactuar en el grupo, pero la verdad es que me lo llevé como lección, ¿no? De otra forma de interactuar a nivel intelectual, de interactuar en la academia para fomentar el flujo de ideas. Pero estamos entrando un poquito en materia. A mí me gustaría tomar una pausa. Normalmente nosotros en estos podcasts le dedicamos siempre al inicio un espacio a que nuestros invitados nos platiquen un poquito sobre su trayectoria en el campo del derecho, cómo es que la han llevado, y por eso les quiero preguntar, ¿cuál fue su motivación para estudiar derecho? Bueno, la mía fue que no me dejaron estudiar música. Yo creo que por ahí se explican muchas cuestiones. Conocemos mucho, ¿no? Al respecto. Tenía la inquietud de estudiar la licenciatura en percusiones. Durante muchos años toqué batería y demás tal. Y al final, pues este discurso de qué vas a vivir si eres músico, los artistas para qué sirven en este país y demás tal, pues me pareció sensato tener una carrera de colcho. Ya soy sincero, ¿no? Y el derecho, bueno, el derecho no es física cuántica. El derecho es lenguaje, y el derecho es en gran medida lógica, política, pragmática, ¿no? Es muchas cosas, y la verdad es que nunca me gustó mucho. De hecho, me suspendí 2 veces en la carrera. Me la aventé 6 años, bien pude haber hecho medicina, y ahora pienso en mi madre y en mi padre y en lo mucho que se sacrificaron, ¿no? En Monterrey, pero lo cierto es que al final se conjugó una serie de factores azarosos enteramente. En el libro jugamos mucho con la idea de suerte. La verdad es que uno pensaría que uno está determinado y tiene sus objetivos bien claros. Lo cierto es que uno tiene suerte para algunas cuestiones, estar en el momento indicado con las personas indicadas, ¿no? Y lo que pasó en mi trayectoria personal en 2010, en Monterrey, 2008, 2009, me titulé hasta el 2010, pues lo cierto es que el país estaba viviendo una situación terrible en materia de derechos humanos, ¿no? Sí. Por un lado teníamos una reforma súper de avanzada, una reforma que cambió por completo el entendimiento de la Constitución, y estábamos viviendo un enfrentamiento frontal contra el narcotráfico, que por lo menos en el norte del país, en Monterrey en específico, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, pues los estragos fueron fatales, ¿no? ¿Cómo podíamos hablar de derechos humanos cuando es lo que estábamos viendo en las calles, ¿no? Entonces, a partir de ahí me di cuenta que había un aspecto dentro del derecho que no me desagradaba tanto, que eran los temas relativos a derechos humanos, y que en el momento pues eran lo único que teníamos para poder llevar a cabo una defensa propiamente del Estado de Derecho, ¿no? Y no queríamos, suena muy lejano, pero no, desde el 2011 salíamos a manifestarnos en contra de que el ejército hiciera labores de seguridad pública, y llevábamos a la defensa el debido proceso, etcétera, los discursos de siempre. Pero te das cuenta, y una vez que llevas a la práctica temas de desaparecidos, temas de feminicidio, etcétera, etcétera, que el ejercicio de los derechos humanos tiene un gran trasfondo filosófico, y que si uno se queda en el plano discursivo, los derechos humanos son unicornios y no sirven absolutamente nada, y se pueden instrumentalizar, de hecho, para algún fin que no necesariamente es valioso, ¿no? Entonces, en ese sentido, me pareció que el escenario donde podía ejercer mejor una reflexión profunda sobre este tema era en España. Entonces, apliqué una beca, por fortuna me la gané, del CONACYT. Me voy a España,
Y en España, en definitiva, conozco teoría de la justicia, conozco teorías del derecho, que en México nunca me explicaron ni me enseñaron, ¿no? Entonces, ahí empieza a mutar un poco mis intereses por los derechos humanos más hacia el campo de la filosofía. Y hay que decirlo también de manera muy clara, el espacio en donde, en mismo Madrid, yo llego a Madrid, era Carlos III, donde desde el mismo Madrid me dicen que hay un grupo de discusión filosófica donde hay realmente la posibilidad de debatir con ideas y que tu tesis se ve impactada por las mismas, es en la Escuela de Alicante, ¿no? Entonces, tuve la oportunidad de cursar el curso el máster en el 2015 y pues bueno, la verdad es que entro a Alicante y cambia por completo una concepción del derecho. Me gusta muchísimo la idea de entender el derecho como práctica, entender la idea de los fines valiosos, entender sobre todo el método para aprender argumentación en Alicante, que no es otra cosa que argumentando, ¿no? Con lo que dijo Rafa, pudiendo debatir con ideas y no propiamente con las personas, no es personal, se debaten ideas, tal. Y me quedo ahí y ahí hago estancias doctorales, después termino mi doctorado, tengo la fortuna del profesor Manuel Atienza ser el presidente de mi tribunal, termino un año trabajando en Alicante y después surge un concurso en la Universidad Nacional, en la UNAM, y desde antes de la pandemia 2020 estoy de tiempo completo en la UNAM. En resumidas cuentas te dije 10 años de mi vida. Perdón si me excedí, sí, pero... No, para nada. Y qué interesante, ¿no? O sea, el camino que me dices, yo quería estudiar música, que de eso abunda, yo creo, que todas las facultades de Derecho. Yo quería estudiar música, yo quería estudiar cine. Terminamos en la facultad. Exacto. Y algo sucede en el camino que nos enamora, que nos lleva y de repente acabamos, pues, en lugares completamente inesperados, ¿no? Me imagino que no creo que te hubieras imaginado terminar en Jurídicas UNAM cuando entraste a la carrera. No, ni de chiste. Y también hay que decirlo, hace mucho que no hago derechos humanos, ¿no? Yo empecé me quedo en la filosofía porque creo que la filosofía es fundamental para entender muchas áreas del derecho que están mal entendidas, ¿no? Entonces, bueno, trato ahí un poco de combinar también cuestiones constitucionales, más prácticas y demás. Pero eso, totalmente un golpe de suerte. Totalmente. Y Rafa, no sé, en tu experiencia... Sí. Bueno, yo experiencia tengo menos, ¿no? Porque soy más joven que Tito. Y bueno, yo creo que en España, ¿no? No sé qué tal en México, pero en España un joven que llega con 18 años y tiene que elegir qué carrera va a hacer, pues normalmente está completamente desorientado, ¿no? A mí también me pasó algo parecido a lo que os ha pasado a vosotros. Yo quería ser historiador del arte, ¿no? Pero al final, pues la presión familiar, ¿no? La idea de tienes que tener un trabajo seguro, etcétera, pues al final siempre acaba con una matrícula en la Facultad de Derecho, ¿no? Normalmente. Pero bueno, yo tuve la suerte de que ingresé, ¿no? En una facultad de Derecho como la de Sevilla, ¿no? Que tenía una clara vocación humanística, ¿no? No solo en las asignaturas clásicas, ¿no? Con romanistas de la talla de Alfonso Castro, con historiadores como Bartolomé Clavero, recientemente fallecido, o Sebastián Martín, o precisamente filósofos del derecho con una clara vocación histórica, ¿no? Como Antonio Enrique Pérez Uño o Fernando Llano Alonso, sino también en las asignaturas, digamos, de derecho positivo, ¿no? Yo he tenido la suerte de contar con Víctor Vázquez Alonso en derecho constitucional, al que le debo muchísimo, y a Miguel Polaino Orts en derecho penal, ¿no? A Miguel del Polaino, precisamente, ¿no? Pues ha marcado toda mi vida, ¿no? Por decirlo con Rubén Darío, ¿no? Con un verso de Rubén Darío al que ambos somos muy aficionados, pues fue un lazarillo de Dios en mi sendero, ¿no? Cuántas carreras universitarias al fin y al cabo se forjan en el ejemplo, en el modelo de un profesor o en un evento casual y fortuito, ¿no? Por ejemplo, en mi caso fue en una clase de Derecho Penal a última hora de la tarde, ¿no? A las 8 de la tarde, con Miguel Polaino me invitó a una presentación de un libro, de una novela precisamente criminal, de una autora colombiana, ¿no? Laura Restrepo. Y ahí pues simplemente me quedé después lo que pasó después del libro, ¿no? Y conocí la noble tradición de las tertulias sevillanas, ¿no? En una ciudad que activísima culturalmente como es la de Sevilla, ¿no? Pues simplemente yo ya me vi ahí con apenas 20 años cumplidos, ¿no?
con varias madrugadas a la semana, porque todo se hacía de madrugada, rodeado de maestros de vida y obra, ¿no? Como Noel Rivas Bravo, José Manuel Camacho, Pablo Sánchez, Ana Davis, incluso el propio Miguel Polaino, ¿no? A la que asistían constantemente poetas, escritores, juristas, historiadores, pintores, etcétera, ¿no? Que ya digamos que por contagio pues acaban determinándote tu propia vida, ¿no? Y te dejan una huella indeleble, ¿no? Y bueno, en este contexto, en 2017 viene Manuel Atienza a dar una conferencia a la Universidad de Sevilla y es otro de esos eventos que te cambia la vida, ¿no? Acaba de publicar Filosofía del Derecho y Transformación Social, ¿no? Su libro después del curso de argumentación jurídica con el que completa ese ciclo, y yo directamente después de la conferencia pues fui corriendo a la librería, lo compré, no dormí esa noche, lo leí todo y confirmé pues ya la sospecha que tenía, ¿no? Que eso era lo que yo quería hacer, ¿no? Y bueno, hice ya mi trabajo de fin de grado analizando las catilinarias y las filípicas de Cicerón desde la teoría de la argumentación de Manuel Atienza, y ya directamente hice las maletas para Alicante, al famoso máster, ¿no? de argumentación jurídica. Y bueno, pues ese mes y medio fue algo extraordinario, ¿no? Y allí, digamos, me ficharon y desde entonces pues comencé el doctorado directamente y empecé a dar clases. Y esto todo es recientemente de tu parte, ¿verdad, Rafa? Sí, bueno, la conferencia de Atienza en 2017, el doctorado empezó en 2019, ¿no? Y ahí en 2019 ya empecé a dar clases directamente. Y bueno, platícanos un poquito de tu cátedra en la Universidad de Alicante. Ahorita das clases en... Sí, bueno, en Alicante hay una tradición que es que los jóvenes que entran tienen la obligación de dar cada año una de las asignaturas, ¿no? Por ejemplo, se da teoría del derecho, se da filosofía del derecho, ¿no? En diversos grupos, se da una parte de sociología jurídica, se da bioética, se da ética y derechos humanos, teoría de la justicia, etcétera. O sea, el departamento tiene un conjunto de diversas asignaturas y el joven que entra pues tiene la obligación de cada año, digamos, dar una asignatura distinta para que en un plazo de 5 o 6 años la visión que tenga del derecho, porque al final uno cuando más aprende es cuando tiene que enseñarlo, pues sea lo más amplia posible, ¿no? Yo entré explicando teoría del derecho, al año siguiente filosofía del derecho, y este año estoy dando bioética, ¿no? Que no pensé que iba a dar bioética nunca cuando empecé, pero descubres un mundo y es muy, muy, muy enriquecedor. Sé que noto que hay un común denominador, no solo en ustedes dos como invitados, sino en distintos invitados que hemos tenido aquí en el podcast, que de hecho tienen trayectorias destacadas. Es ese... yo jamás me imaginé estar parado ni estar haciendo lo que estoy haciendo hoy en día. Yo me imaginaba en un lado completamente diferente, pero es lo bonito de la profesión, ¿no? Como de repente encuentras algo que inspira esa vocación, esas ganas de comprometerte con el camino e irlo recorriendo. Pero bueno, yo quisiera retomar el tema del libro. Pues hablamos, ¿no?, que el libro trata sobre la Escuela de Alicante, pero igual se retoman los temas de argumentación jurídica y pospositivismo jurídico, que son de las aportaciones más destacadas de la escuela al foro académico. Y bueno, en el libro, en la entrevista, que bueno, cabe mencionar, el libro está dividido en 2 partes, es todo introductorio sobre la escuela y el resto de las entrevistas, como nos comentaban. En la entrevista que se le hace a Manuel Atienza, hay una pregunta sobre los libros que tienen coautoría con el maestro Juan Ruiz Manero, y específicamente cuando refiere a las piezas del derecho, habla sobre que ese libro fue su primer paso para dejar atrás el positivismo jurídico. Entonces, mi pregunta es para ustedes, ¿qué debemos entender cuando hablamos de positivismo jurídico? Bueno, vale. Bueno, esto es realmente algo muy complejo, ¿no? Y es un poco el centro del debate. Es cierto, ¿no?, o al menos así lo veo yo, que las piezas del derecho pues es como uno de los últimos cantos de cisne de la filosofía analítica, ¿no?, donde la filosofía analítica tradicionalmente sigue hoy, ¿no?, enclaustrada en la dimensión estructural del derecho, en analizar la estructura del derecho, y ya las piezas del derecho, desde esa misma tradición, pues se abre a nociones, ¿no?, como la dimensión justificativa de las normas, ¿no?, las razones para la acción, e incluso integra la noción de poder y de la conexión con los intereses sociales, ¿no? Cada norma al final está vinculada a ciertos intereses
sociales, ¿no? Ese libro, es cierto que cambia el paradigma, es el núcleo de, digamos, lo que puede ser la escuela de Alicante, ¿no? Y bueno, el libro realmente es una discusión con los autores positivistas, ¿no? Por positivismo pues se entiende tradicionalmente es una teoría acerca del concepto de derecho, ¿no? Una teoría acerca de qué es el derecho, ¿no? Y se caracteriza por dos tesis, ¿no? La tesis de las fuentes sociales, de que el derecho es creación humana, ¿no? Esta era una tesis, digamos, dirigida contra los autores y naturalistas, y la tesis más compleja, ¿no? Que es la tesis de la separación conceptual entre el derecho y la moral, ¿no? El derecho sería una cosa y la moral sería otra cosa totalmente distinta. Claro, el positivismo se ha desarrollado mucho, hay muchas variables de positivismo, incluyente, excluyente, etcétera, y yo creo que se necesita una perspectiva más amplia, ¿no? Una perspectiva precisamente filosófica para comprenderlo, ¿no? Por ejemplo, contamos con saberes de primer grado, ¿no? Que son los saberes que se ocupan de los fenómenos, ¿no? Para entender esos fenómenos pues necesitamos conceptos, ¿no? De tal manera que en cuanto se institucionalizan esos saberes, pues ya los fenómenos aparecen conceptualizados y los conceptos, si están bien construidos, son conceptos fenomenológicos, ¿no? Y de ahí se construyen teorías, ¿no? Que las teorías no son más que concatenaciones, sistemas de conceptos, ¿no? Y después tendríamos las teorías, ¿no? Que son categoriales, son de cada campo categorial. Tenemos teorías matemáticas, teorías físicas, teorías jurídicas, etcétera. Dependen de la propia categoría, ¿no? Después tendríamos saberes de segundo grado. La filosofía es un saber de segundo grado. Es decir, es un saber que se aplica en reflexión objetiva a los saberes de primer grado. No es un saber sustantivo, sino un saber que se aplica a los saberes, realmente a las relaciones entre los conceptos de los diversos saberes, ¿no? Es decir, la filosofía se ocupa de las ideas, ¿no? Que las ideas, pues ¿qué son? Pues realmente pues, las relaciones que hay entre unos conceptos y otros y las inconmensurabilidades que se generan entre ellos. Por ejemplo, la idea de verdad en matemática, la idea de verdad en derecho, la idea de verdad en arte, etcétera, etcétera, ¿no? Esas inconmensurabilidades, pues es el trabajo de la filosofía, ¿no? Que cuando se sistematizan las ideas, pues tenemos doctrinas, ¿no? ¿Esto por qué lo explico? Porque es precisamente desde una visión filosófica como mejor se puede entender el problema que yo creo que está de fondo en la disputa positivismo-pospositivismo, que al final es la disputa de los límites de lo jurídico, ¿no? De qué es la categoría jurídica, ¿no? Y cuáles son sus límites. Imaginémonos un círculo, ¿no? Un círculo, dibujamos una raya circular, decimos, bueno, lo de dentro lo vamos a llamar de entorno, lo de fuera lo vamos a llamar entorno y con lo que dibujamos lo llamamos contorno, ¿no? El de entorno, lo de dentro, ¿qué es? Pues las relaciones que se dan, que constituyen una estructura, una unidad, ¿no? Que nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, el derecho. Claro, para que se constituya esa unidad se necesita terceras relaciones de fuera, ¿no? Relaciones con el entorno, ¿no? Que van a configurar, es decir, la génesis del derecho no está en la estructura interna del derecho, sino que viene precisamente motivado por las causas sociales que hacen que emerjan las causas sociales, políticas, económicas, etcétera, que hacen que surjan un determinado sistema, ¿no? Y después pues tendríamos el contorno, que es la membrana, ¿no? La membrana del círculo que separa el entorno del dintorno, ¿no? Serían la membrana de los límites de lo jurídico. Claro, el positivismo jurídico lo que viene es a tener una concepción lineal, ¿no? Lineal o negativa de ese contorno, ¿no? De ese contorno. ¿Por qué? Porque quiere asegurar la autonomía de lo jurídico, ¿no? Y concibe la categoría jurídica como una categoría cerrada, ¿no? Como una categoría cerrada. Es decir, concibe el derecho, ¿no? Como un conjunto de reglas sistemáticas y lógicas que permiten cerrar precisamente el contorno hacia el entorno, ¿no? Y esto es precisamente pues lo que las teorías pospositivistas vienen a negar, ¿no? Que esa membrana del contorno pues está justamente transparente en algunos sentidos y en otros no. Y esa es la complejidad de lo que son los límites institucionales del derecho, porque esto no es de una vez para siempre, sino que va cambiando continuamente, ¿no? Y este es un poco lo que podemos hacer de hablar un poco superficialmente de lo que viene a ser este debate. ¿Y nos puedes hablar un poquito, o bueno, nos pueden hablar un poquito? Les comentaba, Atienza en la entrevista refiere que este libro es como que el primer paso, si bien no usaban el término pospositivismo, de alejarse del positivismo jurídico. Ya lo mencionaste más o menos qué es lo que propone el pospositivismo, pero si nos pueden platicar un poquito más, porque igual Tito mencionabas el tema del derecho como práctica, que está ligado a la idea del pospositivismo. Si nos pueden platicar un poquito al respecto. A ver, en efecto, creo que la metáfora del círculo, del entorno, el contorno y el entorno puede servir para ejemplificar
lo que es propiamente una concepción del derecho insuficiente, ¿no? Es una concepción del derecho limitada prácticamente a las normas o a los criterios de validez a través de sus relaciones lógicas de deducibilidad, ¿no? Y el pospositivismo, al final del día, que es un debate abierto y es un debate interesante, en torno a si propiamente el pospositivismo es otra manifestación del positivismo, ¿no? Pero es un tema aparte. Lo que sí exige una práctica pospositivista del derecho es precisamente eso, es tener en consideración esos factores que trascienden propiamente las relaciones lógicas de validez a través de reglas, ¿no? Y podemos entrar a un tema totalmente vasto y que necesitaríamos toda una temporada del podcast, pero que va recorriendo desde la idea de los principios, ¿no? La idea propiamente de la necesidad de entender y dar mejor cuenta de las prácticas a través de cómo deciden nuestros juzgadores, y en ese sentido, al final del día, lo que tenemos que reivindicar es una idea del derecho que pueda generar o esté guiada por ciertos fines valiosos, ¿no? Y en ese sentido, el derecho tiene una faceta que no solamente es normativa, ¿no? Que no solamente es cambiar el derecho significa cambiar la realidad, sino que el derecho puesto en práctica a través de su interpretación, argumentación, puede generar fines valiosos. No es que necesariamente el derecho actúe por sí solo, ¿no? En esta idea propiamente volviendo a la idea del círculo, ¿no? Bueno, es la idea de una dinámica frente a una estática, ¿no? Y en ese sentido, para entender el derecho como práctica, pues al final del día, y esto es una idea que también fue un pionero Manuel Atienza, por lo menos en el mundo latino, es entender de la necesidad que el derecho es argumentación. Es muchas otras cosas, pero por lo menos una muy importante es una argumentación, ¿no? Y en ese sentido entra propiamente toda la construcción teórica, como bien dijo Rafa, de un sistema que pueda dar cuenta de esas argumentaciones, cómo se construyen, como algo que parece argumentación no necesariamente es una argumentación, que es todo el tema de falacias, cómo las argumentaciones se pueden evaluar, cómo las argumentaciones cambiarán del contexto si son desplegadas por un juez, por un abogado, por un fiscal, por un legislador, ¿no? En ese sentido, el derecho como práctica lo hace más complejo, lo hace más interesante que simple y sencillamente estar limitados al aprendizaje memorístico de reglas, a pensar que para los tiempos que corren, para los contextos en los que nos desarrollamos, resultaría totalmente insuficiente creer que el hecho de legislar basta y sobra para transformar la realidad social. Bueno, yo quiero decir una cosa porque creo que Mariana se refería a un artículo de 2009, ¿no? Que se llama Dejemos atrás el positivismo jurídico, de Atienza y Ruiz Manero, y aquí se tiende a no entender el problema, ¿no? Porque a veces se ve en la filosofía del derecho, ¿no? Que aparece una nueva teoría y lo que quiere es negar completamente la anterior, decir todo estaba equivocado. Aquí es todo lo contrario, ¿no? Negar la tradición es pegarse un tiro en el pie, al fin y al cabo. Los pospositivistas lo que vienen a sostener es que el positivismo no es una teoría adecuada para explicar el Estado constitucional de derecho. Es decir, el positivismo muere de éxito en el Estado legal de derecho, ¿no? Y a Atienza le gusta repetir, prolongar, ¿no? a Felipe González Vicens, ¿no? Y decir, si el positivismo crucificó al justnaturalismo en la cruz de la codificación, el pospositivismo crucificó al positivismo en la cruz de la Constitución, ¿no? Y después hay que disociar otro plano, ¿no? Que aunque se niegue una teoría, ¿no? O que se diga hay que construir otra cosa, no significa que las elaboraciones conceptuales, las elaboraciones teóricas que haya elaborado, que haya construido esa teoría se dejen de lado. Es decir, solo hay que coger un libro como Las piezas del derecho y darse cuenta de que no es una negación de la tradición, de la mejor tradición positivista y analítica, sino todo lo contrario. Si uno coge el concepto de laguna, el concepto de hecho,
el concepto de antinomia, el concepto de regla, etcétera, va a ver que no es ni más ni menos que una prolongación de obras como la de Alchurron y Bulligin, de von Wright, etcétera, ¿no? O sea, siempre hay que incorporar, y tanto del positivismo como de las otras dimensiones de la argumentación, de las otras teorías de la argumentación, de la filosofía del derecho, porque todas tienen su grano de verdad, todas al final inciden en un punto importante, y hay que saber reconstruir e integrarlos a todos. Sí, en ese sentido, dejar atrás no significa por completo mandarlo al olvido o simple y sencillamente expulsarlo para siempre dentro de tu sistema de creencias, ¿no? Dejar atrás es eso, es no estar anclados en una teoría insuficiente, en una teoría que cuestiona mucho en los marcos actuales donde nos desarrollamos, pero por eso es post-positivismo. No, es eso, es propiamente dentro de los marcos. Negar el positivismo sería negar propiamente la historia contemporánea del derecho, ¿no? Y en ese sentido, creo, y me atrevo a decir, que lo que pasa es que, de nueva cuenta, hay muchos malentendidos con pensar que el pospositivismo es otra cosa más ideada de la noche a la mañana, muy empatada con un principialismo, un ultramoralismo, una cuestión que no termina de entender propiamente el lugar histórico que le corresponde dentro de los marcos que postulan los actuales estados constitucionales de derecho, ¿no? Eso es un poco la invitación a partir de las teorías de la argumentación. Las teorías de la argumentación proponen hacer más compleja, más rica la práctica actual de nuestros sistemas jurídicos, normativos. Y bueno, igual comentabas el tema de cómo realmente no se trata de abandonar la idea del positivismo jurídico, sino que el pospositivismo, y eso me acuerdo que igual lo menciona el profesor Atienza en su entrevista, que el pospositivismo responde a estos estados constitucionales y a los valores de libertad y dignidad que son producto de la Ilustración. Entonces, si el pospositivismo es resultado del contexto histórico, ¿cuál es su futuro? O sea, ¿va a correr la misma suerte que el positivismo jurídico? Bueno, eso no se puede anticipar. De momento sabemos que en los pocos lugares donde hay estados constitucionales sabemos que están en riesgo, ¿no? Solo hay que abrir los periódicos, ¿no? Y por tanto el pospositivismo habrá que abandonarlo cuando ya nuestros estados no sean constitucionales y no se defiendan esos valores, ¿no? Que son precisamente un desarrollo de los valores de la Ilustración, ¿no? La libertad, la igualdad, la dignidad, etcétera. Bueno, aquí, si uno se lo plantea así, pues ojalá que haya pospositivismo para muchos años, ¿no? Sí, y sobre todo que creo que es un poco lo que cada quien está haciendo dentro de sus líneas de investigación o a partir de distintos trabajos. Lo que estamos haciendo ahora es construir distintos aspectos dentro de los marcos pospositivistas, una enseñanza del derecho pospositivista, una argumentación contextualizada hacia los diferentes operadores jurídicos en sede forense, en sede legislativa, y eso al final del día el pospositivismo no es un proyecto acabado en absoluto, ¿no? Y menos ahora, menos cuando pensamos que la consolidación de los estados democráticos de derecho había llegado en décadas pasadas, parecería que ahora, frente a fenómenos emergentes de cuestiones políticas, de cuestiones globales, parecería que cuáles son las respuestas que tiene que ofrecer el pospositivismo. En ese sentido, es una teoría que está en construcción y que, como cualquier teoría del derecho, como bien dijo Rafa, habrá que abanderar, habrá que fortalecer, habrá que criticar, pero eso no significa para nada que sea suficiente para llegar al fin de la historia, ¿no? Al contrario, yo tampoco me atrevo a decir, ojalá le quede vida, ¿no? Ojalá podamos seguir robusteciendo esta teoría, pero lo cierto es que por lo menos la idea de derecho que yo tengo en la actualidad, quizá en 30 años va a ser muy distinta, ¿no? Y quizá va a tener que tener otros componentes bastante distintos a los que tenemos hoy en 2022. Claro. Y bueno, estamos discutiendo un poquito el tema del pospositivismo, pero parte importante de esta propuesta también, y es un tema igual central en Alicante, es el tema de la argumentación. Tito, hace unos momentos me comentabas el tema, la idea del derecho como argumentación. ¿Cómo podemos entender derecho como argumentación? Algo muy sencillo, que les digo a mis estudiantes de primer semestre. ¿Cómo
justificar y motivar. Poco más. ¿Qué es la argumentación en el derecho? Evitar darle la vuelta a la mano dura, al autoritarismo, a la idea de pensar que, como ya lo dice la ley, no hay algo más allá de la ley, ¿no? ¿Y qué es la argumentar? Es razonar. ¿Y qué es razonar? Es reflexionar. Y es encontrar qué es lo que está detrás propiamente de una fuente de derecho, de una decisión judicial, etcétera, etcétera, ¿no? La argumentación lo que ha venido a hacer al final del día es a convencer de que estas prácticas al final del día es una teoría, ¿no? Es una teoría, no es otra cosa más que ofrecer una revitalización del propio derecho a partir del lenguaje, pero no solamente a partir de un lenguaje desde un aspecto enteramente formal, lógico, analítico, ¿no? No digo que no sea importante, digo que es insuficiente en ese sentido. El derecho, entenderlo como lenguaje, como semántica, como estructura gramatical, parecería que no nos va a poder explicar ciertos fenómenos sociales. En ese sentido, el derecho como argumentación en la teoría ateniana, pues te habla de tres distintos facetas, tres distintos aspectos que involucran no solamente un aspecto formal lógico, sino también un aspecto práctico, un aspecto material, un aspecto político, ¿no? En ese sentido, es lo interesante de una teoría de la argumentación. Saber que las argumentaciones se pueden valorar, se pueden evaluar, se pueden criticar y sobre todo que esas argumentaciones tienen en definitiva un trasfondo moral, ¿no? Que al final del día una valoración en torno a la consecución de ciertos fines valiosos depende de una buena estructuración de la argumentación que se quiera llegar a complementar. Okay. Bueno, estoy de acuerdo con Tito. Al fin y al cabo de argumentación, ¿no? Hablamos ayer, se ha hablado desde siempre, ¿no? Ya desde Aristóteles, ¿no? Las categorías jurídicas, ¿no? Las categorías de la metafísica estaban elaboradas, ¿no? De las categorías jurídicas, ¿no? La retórica de Aristóteles, Quintiliano, Cicerón, toda la tradición medieval, ¿no? Y nos centramos en cuándo surgen, ¿no? Cuándo surgen las teorías, los precursores, la teoría estándar, etcétera, y volvemos a lo mismo, surgen de ciertos fenómenos, ¿no? Es decir, surge con la aparición del Estado constitucional, con lo que Bobbio llamó la edad de los derechos, ¿no? Que es simplemente el cambio, ¿no? De cuando la relación entre el gobernante y el gobernado, ¿no? Se pasa a ver desde el punto de vista del gobernado, ¿no? De acuerdo con el subjetivismo imperante después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pues se empieza a ver la relación política desde parte del gobernado, ¿no? Es parte populi, y esto ya pues implica, ¿no? Una cada vez creciente demanda de democratización y justificar, ¿no? Que ya el poder no pueda basarse en su misma autoridad, sino que la autoridad tiene que estar justificada, ¿no? Y ahí es donde nacen las teorías de la argumentación, ¿no? Y después pues está pues la propia dinámica técnica, ¿no? De qué son las teorías de la argumentación, cómo funciona la teoría de la argumentación, y otra cosa es tener una teoría argumentativa del derecho, ¿no? Esto yo creo que es un cambio totalmente distinto, ¿no? Es decir, si estamos en el momento histórico del constitucionalismo de los derechos, ¿no? Y queremos dar una teoría para ese constitucionalismo de los derechos, no nos sirve solamente, aunque es necesario, saber por qué queremos ese constitucionalismo, que a veces se olvida, ¿no? Es decir, lo queremos porque queremos luchar contra la arbitrariedad, ¿no? Que es cuando uno está sometido a personas en lugar de normas, ¿no? Lo queremos para luchar contra el despotismo, ¿no? Lo queremos para luchar contra la exclusión social, contra la exclusión política, etcétera, ¿no? Y por eso reconocemos el imperio de la ley, los derechos al debido proceso, los derechos políticos, los derechos de libertad, los derechos sociales, etcétera, ¿vale? Esto hay que saberlo siempre, ¿no? Pero vale, a partir de ahí, ¿qué podemos ofrecer, ¿no? ¿Qué puede ofrecer un filósofo del derecho, un teórico del derecho? Bueno, pues yo creo que tiene que conseguir esa perspectiva un poco más abstracta, no ver el fenómeno jurídico, intentar tejer una red para atraparlo, ¿no? Tejer una red para atrapar ese fenómeno jurídico. Y yo creo que aquí es donde está el triunfo de la teoría de la argumentación. Y el triunfo es el siguiente, que es la teoría de la argumentación misma, la red. Es la argumentación, la red que permite reordenar y entender, captar el fenómeno jurídico. Es decir, desde la teoría de argumentación, desde una teoría de la racionalidad jurídica, que es lo que se ha hecho en Alicante, pues se ha podido reconstruir pues, los pilares al menos de tres instituciones fundamentales en las que se mueve el fenómeno jurídico. Es decir, la legislación, la jurisdicción y la dogmática jurídica, ¿no? Todas ahora vistas ya desde el punto de vista de los derechos que hay que proteger y desarrollar, y vistas desde esa red que es lo que contribuye a hacer, a tejer, ¿no? Y destejer la teoría de argumentación jurídica. Okay. Y de hecho, el día de ayer, bueno, no lo habíamos comentado, el día de ayer tuvieron una conferencia donde hablaron sobre argumentación jurídica,
y uno de los temas que se tocaron es esta teoría de la argumentación, más bien la relevancia que tiene el contexto para poder aplicar esa teoría de la argumentación. Si nos pueden explicar un poquito qué papel, más allá del momento histórico, el contexto. Sí, a ver, creo que algo que muchas teorías, no solamente teorías del derecho, es esa pretensión por la generalidad, ¿no? Por creer que la teoría de la argumentación basta y sobra para cualquier operador del derecho, ¿no? Y esto, ayer hablábamos de ejemplos concretos como el caso de Robert Alexy o incluso algunos más anteriores como puede ser Perelman, ¿no? Al final del día, que va muy de la mano con aspectos más bien de corte sociológico, la profusión de un gremio, de una profesión cada vez más diversa, cada vez con distintos ámbitos de trabajo a través de distintas disciplinas, ¿no? La emergencia de nuevas ramas dentro del derecho y demás tal, nuevas profesiones a la vez surgiendo dentro del gremio, pues al final lo que te hace es poder un tanto dinamitar esa pretensión de generalidad que para ser un buen argumentador necesita seguir los pasos para ejercer una argumentación judicial, ¿no? Y eso es alguna de las críticas que se le han hecho más a las teorías de la argumentación contemporánea. Muchas de las teorías de la argumentación contemporánea están centradas en la figura del juez, ¿no? Por ende, por preponderancia, por propiamente lo que significa una alta corte dentro de nuestros contextos de estados democráticos constitucionales. Sin embargo, la necesidad de ir especificando y de tener dentro de cada profesión, dentro de cada contexto, la necesidad de particularizar estas teorías y de complejizar, pues en definitiva puede ser un ejercicio que de nueva cuenta sea más integral, ¿no? De nueva cuenta, dé mejor cuenta de las realidades en las que se despliega esta práctica del derecho. Bueno, yo estoy de acuerdo con Tito y en cierto modo se puede ver como ir a la caza de la arbitrariedad, ¿no? De si solo nos centramos en los jueces, bueno, pero es que ya, como decía Tito, una buena demanda hace buenos jueces también, hace buenas sentencias, ¿no? O sea que hay que centrarse también en los operadores jurídicos, el abogado, el legislador, la administración. No hay prácticamente trabajos sobre teoría de la argumentación en concreto, ¿no? Tito ha conseguido revitalizar, por ejemplo, la figura del abogado, pero aún queda muchísimo por hacer, ¿no? Y bueno, hay que tener, digamos, el lema es pasar de la razón de la fuerza a la fuerza de la razón, y eso, pues, por eso precisamente la teoría pospositivista sigue constantemente en construcción y queda muchísimo campo, y ojalá que los jóvenes, ¿no? Los que tuvimos ayer, los jóvenes de Naticum y todos, pues podamos seguir avanzando en esa práctica, porque al final es la práctica de la que dependemos todos. Que, de hecho, a mí eso que acabas de decir, que se dijo igual en la conferencia el día de ayer, y también lo escuché de primera voz del profesor Atienza durante el máster, que fue, creo que una de las frases que más se me quedaron marcadas fue la importancia que tiene que los distintos operadores jurídicos se comprometan con una mejor práctica a través de la argumentación. O sea, no decir, normalmente lo que estaba comentando Tito, normalmente la teoría de la argumentación está enfocada a la argumentación judicial, a los jueces. Y me tocó, no puedo decir que haya sido un fenómeno único en mi generación, pero daba la casualidad que la gran mayoría éramos litigantes, había pocos jueces, de hecho ningún legislador, pero principalmente éramos litigantes. Y surgió mucho en las conversaciones el tema de, bueno, pero cómo se abordaba mucho desde el punto de vista del juez, el juzgador, y empezaba la discusión alrededor, bueno, y los demás operadores, cuál es nuestro rol, cómo lo aplicamos. Y creo que una de las reflexiones más importantes fue precisamente esa, que de una mejor práctica por parte de los litigantes genera mejores sentencias, criterios más complejos. O sea, le estás dando la oportunidad, la herramienta al juzgador para pronunciarse con criterios más interesantes, más innovadores. Uh-huh. Entonces,
Me parece que fue una de las lecciones más valiosas que me llevé del máster en España, por lo menos desde el punto de vista pues, de una litigante. Sí, bueno, este es el problema otra vez de la filosofía, ¿no? Las inconmensurabilidades que se generan simplemente no ya fuera de la categoría jurídica, sino propiamente dentro de ella de un operador a otro, ¿no? Y el problema de que tradicionalmente se ha considerado que el paradigma de racionalidad, ¿no?, es la argumentación judicial y que los demás pues simplemente son apéndices de ella, ¿no? En lo que he hablado, la tesis del caso especial, ¿no?, de Robel Alexi, ¿no? Claro, esto va claramente en contra el principio de sinceridad, por ejemplo, no se aplica a los abogados, ¿no? Y al final, ¿qué estás haciendo? Encubrir ciertas prácticas, ¿no? O deformarlas, ¿no? Y eso pues, al final acaba produciendo desajustes, ¿no?, conceptuales, ¿no?, falta de realismo, etcétera, ¿no? Y hay mucho trabajo por hacer aquí. No sé si Tito... No, muchísimo. O sea, yo cada vez pienso... No, y en efecto, a ver, yo me metí con los abogados, porque creo que es una figura bien interesante, ¿no? Hay una ambivalencia ahí que te cambia por completo la jugada de entender su racionalidad, ¿no? Pero, no sé, yo cada vez pienso más en cómo sería una teoría de la argumentación para los burócratas, o cómo sería una teoría de la argumentación para los policías, o para los fiscales. Nadie está pensando en ellos y los damos por sentados como si hicieran más bien un trabajo maquinal, ¿no? La teoría de la argumentación, de nueva cuenta, como dice Rafa, si creemos que el operador jurídico que tiene hábitos más depurados es el juzgador, pues en definitiva creo que estamos de nueva cuenta solo viendo un aspecto de esta integralidad de la práctica del derecho, ¿no? Hay muchos temas de tesis, mucho trabajo que hacer y en definitiva no lo vamos a hacer nosotros. Uno hace lo que puede, pero necesitamos al contrario, necesitamos que más gente se interese en cómo argumentan nuestros operadores jurídicos. Otro que yo le estoy dando mucho vueltas y ojalá me dé la vida para hacer algo, pero es entrarle a la figura propiamente del teórico del derecho, a la figura del jurista teórico, ¿no? Y entender la profesión y entender la complejidad de ese operador desde la dogmática, desde otras perspectivas, porque pensamos que son personas que no necesariamente impactan las prácticas del derecho, cuando creo que al día de hoy, uno de los mayores ejemplos, que es nuestro objeto de estudio, que es Manuel Atienza, pues vemos cómo impacta la práctica, el diálogo constitucional de las altas cortes latinoamericanas, europeas, internacionales, ¿no? Eso es un buen ejemplo de saber que es otro nivel más meta, es una meta argumentación, pero que en definitiva, ojalá que los próximos... Y otro tema, y ojo, también lo dice Atienza, otro tema es todo lo cuanti, ¿no? Partimos de teorías, partimos enteramente de algo cualitativo, pero tenemos que ponernos a leer sentencias, a leer demandas, graficarlas, entender qué está sucediendo, cuántas controversias, cuántas acciones, por qué. O sea, necesitamos cada vez más evidencia empírica para poder llevar a buen puerto la teoría de la argumentación. Y bueno, de hecho, ahí hay un tema que me gustaría rescatar, ese tema del aspecto cuantitativo del derecho. Si nos pudieran platicar un poquito más, porque sí es un tema que se toca muy brevemente en el máster, creo que lo habré escuchado mencionado un par de veces. Me parece, hay teoría de juegos, ¿no? Sí, hay teoría de juegos. Sí. ¿Pero a qué te refieres en concreto con el aspecto cuantitativo? Lo exploramos de forma muy superficial cuando en el análisis del estudio de la proporcionalidad, cuando entramos a la forma alexiana de hacerlo, que es este conjunto de operaciones. Me acuerdo que el maestro Pérez Lledó mencionó este tema de los aspectos cuantitativos del derecho y la argumentación, pero se quedó en un comentario y realmente no se exploró, que me gustaría más un poco como nos comenta Tito, nos pueden explorar el tema. Lo que creo más o menos visualizar es la necesidad de que el tema de la eficacia y la eficiencia dentro del derecho
tiene un cariz más bien sociológico, tiene un cariz más bien de corte liberal, de corte del análisis económico del derecho, de entender la funcionalidad de las reglas a partir enteramente de una visión utilitarista, ¿no? Esto es muy de la escuela anglosajona, es muy gringo y demás tal, ver los efectos, ver un poco las ventajas que puede tener ciertas modificaciones en las reglas para generar incentivos en el cumplimiento o no de estas. Yo creo que en definitiva es necesario, pero ojo, y eso es el problema con todo el análisis económico del derecho y todas las cuestiones que usan gráficas y demás. El solo hecho de que sea eficiente no significa que sea valioso, ¿no? Y eso es algo en lo que entronca propiamente la teoría de la argumentación contemporánea, por lo menos la tiene sana. La necesidad de saber y tener un sano equilibrio entre la validez propiamente normativa, entre los fines que debe perseguir y por otro lado la necesidad de hacer estudios empíricos respecto a que el derecho está o no funcionando. No por el hecho de que funcione significa que es una buena norma jurídica. Lo tenemos todo el día la discusión en México. ¿Funciona que el ejército esté en las calles? Algunos dirán que sí, que la mano dura, que confrontar y demás tal. Algunos están muy satisfechos comprando cámaras de seguridad, mejor armamento y demás tal por una idea propiamente en que más personas en la cárcel significa que están teniendo mejores resultados. ¿Eso es necesariamente algo que sea valioso, algo que pueda tener buen resultado a largo plazo? Yo creo que totalmente es algo equivocado. Y ojo, en el caso específico del contexto en el político en el que estamos, ni siquiera el aspecto normativo es cumplido, porque en la Constitución dice que la Guardia Nacional no puede ser controlada por un mando propiamente militar. Es un ejemplo totalmente coyuntural, pero es un buen ejemplo de cómo la eficacia, las gráficas de cómo tener más personas en prisión no necesariamente te lleva a un mejor resultado y a un entorno muchísimo más valioso. Bueno, respecto a la eficacia, a mí hay un tema que me interesa realmente y que, como decimos, hay muchas cosas por estudiar, ¿no? Que es la eficacia que tienen, y un poco este libro va en esa línea, ¿no? La eficacia que tienen las teorías del derecho, ¿no? Porque al final todo jurista, lo sepa o no, está ejercitando una teoría del derecho, lo sepa o no, está ejercitando una teoría del derecho y normalmente pues los jueces que llegan a las altas cortes suelen tener más formación, ¿no? Han podido pensar un poco, no todos, algunos de ellos han podido pensar un poco y si saben más o menos qué ideas fundamentales defienden, ¿no? Cómo se representan el objeto jurídico, hasta dónde le ponen los límites, etcétera. Y ese es un trabajo que queda por hacer y, por ejemplo, es uno de los que queda importante por hacer de la escuela alicantina, cómo aterriza, ¿no? Cómo han aterrizado históricamente, ¿no? En los 15, 20 últimos años las ideas de Atienza. Un autor es responsable relativamente de sus teorías, pues después se pueden hacer tergiversaciones, ¿no? Como se hacen constantemente de la obra de un autor, ¿no? Por ejemplo, Ilse Torres Ortega, que también de la Escuela de Alicante, presentó un artículo recientemente sobre las concepciones judiciales en México, ¿no? Donde se entrevistaba con los juristas, ¿no? Y a través de un trabajo empírico, ¿no? A través de estadísticas, etcétera, venía a responder a ver qué concepción del derecho es la dominante entre los juristas, ¿no? Y creo que esto tiene ataca radicalmente a la falta de realismo a la que suelen estar vinculados los teóricos del derecho y que hay que pensar las consecuencias que tienen nuestras obras. Uy, precisamente eso que me comentas, cómo todos operamos a través de alguna teoría y una concepción del derecho. Retomando, porque se nos acaba el tiempo, pero a mí me gustaría finalizar con la pregunta: ¿cuál ha sido la aportación de la Escuela de Alicante de Filosofía del Derecho en su formación? Ajá. Bueno, yo no creo que se pueda hablar de una aportación, sino de varias, ¿no? A mí me ha aportado mucho, no solo teóricamente, sino también personalmente, por supuesto. Bueno, retomando un poco lo anterior, yo creo que la mayor aportación que han hecho en el conjunto, no solo Atienza, ¿no? Sino el conjunto de los autores alicantinos, ha sido darme unas gafas con las que mirar el derecho, es decir, una visión sistemática del derecho, ¿no? En la que entender esa visión compleja, ¿no? Desde lo básico que son las reglas hasta arriba, ¿no? Del todo, hasta las decisiones al final de cómo decide el juez, y de arriba abajo, es decir, el progresus y el regresus. O básicamente esto es la tradición de la filosofía, es la salida de la caverna de Platón y la vuelta a entrar, ¿no? Y eso, pues, claro, si tú llegas a una teoría y para comprender el fenómeno jurídico, es un fenómeno complejísimo, consigues de momento ya tener perfilada, ¿no? La legislación
la jurisdicción, la dogmática jurídica, la academia, ¿no? Que es donde se mueve el fenómeno jurídico, pues ya, digamos, puedes ir metiendo las prácticas concretas en las casillas que te van entrando, ¿no? Prácticamente como una forma geométrica, ¿no? De Platón en la academia tenía arriba puesto: no entra aquí quien no sepa geometría, ¿no? Por la geometría de las ideas, ¿no? Pues, en cierto modo, ese método geométrico es el que yo he aprendido en Alicante. Es muy buena pregunta y nunca lo había pensado, te soy sincero. A ver, me atrevería a decir 3 cosas, ¿no? Lo primero, muy en sintonía como abrió Rafa, que es importante, es muy importante ser buen jurista, pero también es igual de importante ser buena persona, ¿no? Y eso va muy de la mano en lo personal y lo profesional. Y creo que muchas de las enseñanzas, en definitiva, de esta escuela o de esta oportunidad que hemos tenido de compartir vida, tiempo y espacio con algunos profesores de Alicante, pues en definitiva te ayuda a tener un horizonte moral, o por lo menos a tomarte en serio ciertos temas. No digo que seamos absolutistas, como dicen algunos, pero sí es la necesidad de entender el derecho más allá del ámbito enteramente profesional, ¿no? El segundo quizás sería también revalorizar la importancia del derecho como tal. El derecho tiene mala fama, los abogados tienen mala fama en estos contextos de populismos, en estos contextos de contextos triviales, de todo es fugaz y demás tal. El derecho tiene una faceta transformadora, ¿no? Si nos quedamos enteramente en lo crítico, si nos quedamos enteramente achacándole su poder opresivo, su poder desigualador y demás, claro que creo que tarde que temprano va a cobrar una absoluta irrelevancia, ¿no? Y esa reivindicación del derecho yo la he encontrado a partir de las teorías alicantinas, de saber que el derecho tiene una faceta muy importante para la transformación social, ¿no? Y por último, y redondeando un poco lo que dijimos, yo creo que la idea de maestro. Siempre es fundamental tener algún referente, algún faro que te pueda ayudar a encontrar algún camino, ¿no? En ciertos momentos. Y la verdad que la idea propiamente de cómo se toman en serio su profesión, de lo que significa la docencia, la investigación, el generar propiamente una teoría del derecho que trascienda propiamente el contexto actual, creo que es algo que hace mucha falta traer a nuestras latitudes. Parecería que en nuestros países una cosa es el filósofo y otra cosa es el profesor de filosofía, ¿no? Y esto en definitiva es la necesidad de conjugar la importancia de una profesión tan importante, no solamente a nivel universitario, a nivel básico, secundaria, prepa y demás tal, la importancia de tener buenos docentes. Hablamos de exigir buenos legisladores, tener buenos jueces, buenos abogados, etcétera, etcétera, pero parecería que nos faltan referencias de buenos maestros, y para mí eso es una de las mayores enseñanzas, de saber que hay buenos maestros y que ojalá algún día podamos entender la profesión de la enseñanza de cualquier disciplina como una verdadera profesión, como una verdadera vocación para el futuro, no solamente de nuestra comunidad política, sino para el futuro de la humanidad como tal. Y bueno, me robo ya los últimos segundos. Mencionabas esta idea del faro que te indica el camino. Y recuerdo en una de las entrevistas, si no estoy mal, es a la maestra Ángeles Ródenas, que culminan con, en atención a la tradición de Doxa, le preguntan qué consejo tiene usted para los alumnos que actualmente se encuentran pues preparándose en las universidades, y me gustaría continuar con eso y preguntarles qué consejo le tienen a los estudiantes de Derecho. Bueno, yo soy muy joven y no estoy para dar consejos, así que lo único que puedo decir es contar lo que me ha servido a mí, y es que no hay alternativa pedagógica a los codos, no existe. Muy bien. Es difícil. Yo sinceramente creo que tiene que haber un sano balance entre lo que estudiamos y lo que ponemos en práctica, ¿no? Y para eso
En definitiva, si el contexto actual no nos preocupa, no nos molesta, es que algo estamos haciendo mal. Pero por el otro lado, si solamente vamos a vivir preocupados y molestos o como ejerciendo un escepticismo inadvertido, ¿no? Pues parecería que hay que un poco que documentarse, ¿no? Y quizá ese desbalance entre generaciones que ya no les interesa la historia y cómo llegamos a este momento coyuntural. Creo que el mejor consejo es leer, y leer buenas cosas y leer buenas tal, y en ese sentido salir a vivir, que sepan que por más que se explique una teoría y demás tal, o sea, trivialidades y cosas cliché que estoy diciendo, pero que en retrospectiva digo, bueno, pueden servir de consejo. A mí me hubiera encantado saber cómo era la práctica jurídica si no me lo hubiera pasado en los libros, o saber que hay cuestiones que rebasan por completo el sistema jurídico y que necesariamente tienen que tener algunos marcos analíticos para poder comprenderlo, ¿no? En ese sentido, la mayor preocupación del derecho es que tarde que temprano, por lo menos desde mi punto de vista, es que tarde que temprano sea totalmente irrelevante, ¿no? Cómo afrontar el cambio climático, cómo afrontar los populismos, los negacionistas, etcétera, etcétera. El derecho tiene que dar respuestas. Y si no equilibramos la realidad con el derecho y no la conjugamos de buena manera, pues no habría ningún consejo más que tirarnos al olvido o a la vagancia o al alcohol, ¿no? que está en su derecho a hacerlo quien quiera, ¿no? Pero creo que hay una responsabilidad por el futuro propiamente de nosotros como comunidad. Pues Rafa, Tito, les quiero agradecer por el consejo y por estar acompañándome el día de hoy. Bueno, no sé si nos quieran platicar dónde podemos adquirir su libro. Claro que sí, el libro está publicado por la editorial de Tirán lo Blanc. Lo encuentran en la página de la editorial en línea, con envíos a distintas partes geográficas, también en algunas de las principales librerías jurídicas. Y de cualquier manera, siempre creemos que el conocimiento debe ser algo totalmente en acceso y demás tal. Entonces probablemente estas entrevistas tarde que temprano estarán corriendo por algún servidor ruso pirata en internet. Entonces seguramente tarde que temprano lo van a encontrar por ahí. Bueno, no sé si a los rusos les interesa el positivismo. Muchas gracias. No, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias por habernos escuchado. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como @naticum o visita nuestra página de internet www.naticum.com para todo el contenido en materia constitucional, fiscal, administrativo y derechos humanos.